Ok, ya está grabando. Ya, listo. Entonces, tenemos que las tensiones BA, BB y BC medidas respecto al neutro, ¿verdad? Al ser un sistema balanceado van a ser idénticas, ¿verdad? Van a ser la misma magnitud. Una magnitud que es voltaje de línea neutra, ¿ya? Eh, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, me imagino que no. Entonces, estas tensiones me dicen que la tensión de la fase C medida respecto al neutro está a 0 grados. Entonces, ya tenemos esta tensión de aquí. ¿Ya? Y me dicen que calcule en forma polar, se refiere a pues la forma magnitud-ángulo, o sea, la forma polar, los voltajes compuestos o los voltajes de línea a línea. ¿Ya? Entonces me dicen que a partir de estos datos que me han dado, básicamente solo me han dado este dato del ángulo y estos datos de aquí, que a partir de esos datos que determine que determine la magnitud y los ángulos de los voltajes compuestos o los voltajes de línea a línea. Es decir, VAB, BBC y BCA. ¿Ok? Los voltajes compuestos de toda la vida, ¿no? Pero ahora tenemos un cambio. ¿Qué sucede? Que mi referencia ha cambiado, ¿verdad? Mi referencia ahora es la fase C. Sabemos que estamos en secuencia negativa, ¿no? Que el sistema es balanceado, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es el ángulo de la fase A y la fase B. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o algo no les está quedando claro. Todo está claro hasta ahí. Ok. Entonces, lo que vamos a suponer ahora es que simplemente la fuente está trabajando, como no me dicen al ejercicio, vamos a suponer que la fuente está trabajando bajo sus valores nominales. Porque obviamente me piden encontrar magnitud y ángulo de estos fasores. Entonces, como yo no tengo otra forma de sacar la magnitud, lo único que puedo asumir ahora es que la magnitud es la tensión nominal, ¿verdad? La tensión asignada, que cuánto es en este caso, 13.8 kilovoltios. Entonces, tenemos ya la magnitud de las tres tensiones, 13.8 kilovoltios, ¿verdad? Y bueno, las magnitudes de los voltajes de línea neutra ya sabemos que es la magnitud del voltaje de línea a línea es igual a raíz de 3 por la magnitud del voltaje de línea neutro. Por lo tanto, la magnitud del voltaje de línea neutro es la del voltaje de línea a línea dividido para raíz de 3, ¿verdad? Y esto nos va a dar, sería los 13.8 kilovoltios dividido para raíz de 3, que esto es 7 punto algo, si no me equivoco, ¿no? 7.9664. ¿Verdad? Ya tenemos la magnitud del voltaje de línea neutra. ¿Sí? Ahora, la parte de los ángulos puede ser tal vez la más confusa, ¿no? Podríamos hacerlo gráficamente o también podríamos recordar una cosita. Recuerden en qué secuencia estamos. Estamos en la secuencia negativa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la distribución de los fasores en la secuencia negativa? Bueno, si nosotros dibujamos un eje, nosotros dibujamos el plano, perdón, en el cual graficaríamos los fasores, ¿verdad? Inicialmente, para una secuencia negativa, lo que sucede es que, bueno, tendríamos, si la fase A es la referencia, el voltaje BA estaría de este lado, ¿no? El voltaje BB estaría de este lado y el voltaje BC estaría de este lado. Así, ¿no? Aquí estaría BA, BB y BC. Esto es cuando la secuencia es negativa. ¿Qué sucede? Que nosotros ahora estamos cambiando de referencia. Como estamos cambiando de referencia, estamos rotando esta fase C a que se encuentre a 0 grados, ¿verdad? Recuerden que el ángulo de esta fase la medimos respecto al eje horizontal, ¿no? Entonces, la fase C va a pasar de tener este ángulo o esta fase a tener un ángulo cero, es decir, tenemos que rotarla para acá, ¿no? Hasta donde está la fase A. Vamos a rotar los tres fasores al mismo tiempo. Entonces, al momento de rotarlos, nos va a quedar algo muy parecido a esto. Esto es lo que hicimos la clase anterior, si no me equivoco, ¿no? Solo, pues, estamos repitiendo porque, pues, lo solicitaron, ¿no? Entonces, rotamos todo en cualquier sentido, horario o antihorario, ¿ya? Y vamos a notar que la fase C ahora va a estar acá, que la fase A ahora va a estar acá y que la fase B va a bajar para acá. ¿Ya? Básicamente todos los fasores los vamos a mover 120 grados. Entonces aquí va a quedar la fase C, aquí va a quedar la fase A y aquí va a quedar la fase B. Entonces ahí es mucho más fácil verificar cuál es el ángulo de cada una de las fases. ¿Sí o no? Entonces,
Si básicamente la fase A estaría, si es un sistema balanceado, 120 grados por encima de la referencia o de la fase C, que está a 0 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo de aquí es 120 grados. ¿Ya? Luego, la fase B estaría pues 240 grados, ¿no? 120 más 120 es 240 grados, o si lo medimos en sentido horario, estaríamos a menos 120 grados. ¿Sí? Tal vez esta parte no quedó clara en la clase en la que resolvimos un ejercicio muy parecido, entonces aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos las fases de todos esos voltajes en línea neutro, y las magnitudes ya sabemos que es una sola, ¿no? Que es este valor que está aquí, ¿ya? Bueno, más o menos, ¿no? En resumidas cuentas, ese valor es como que muy, bueno, simplificado, ¿no? Hemos truncado el valor en solo 4 decimales. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no les esté quedando claro. Esto es algo, bueno, este es el ejercicio que les tomó en la lección más reciente que tomó el ingeniero Álvarez. Entonces, él me comentó que pensaba tomar algo muy parecido, por eso, pues, es mejor que este ejercicio quede sumamente claro, ¿no? Ya, ok. Entonces, ya tenemos el ángulo. Ahora sabemos que estamos trabajando con sistemas balanceados en secuencia, eh, me perdí, perdón, en secuencia negativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el sistema es balanceado, lo que nos dice que las magnitudes son iguales, ¿verdad? En los tres fasores de voltaje, tanto línea a línea como línea neutra. Le suelen llamar voltajes simples y voltajes compuestos, ¿no? A los línea neutros les dicen voltajes simples y a los línea a línea voltajes compuestos. Es lo mismo. Ya, ahora, ¿qué característica tienen los voltajes de línea a línea respecto a los voltajes de línea neutro correspondientes cuando la secuencia es negativa? ¿A qué me refiero con que sean correspondientes? Siempre cuando verifiquen que dos voltajes son correspondientes, quiere decir que, bueno, la letra de aquí coincide con la primera letra de este voltaje compuesto, ¿no? Por ejemplo, voltaje BA, voltaje BAB, y así sucesivamente, ¿no? BB y BBC. Así, ¿no? Entonces, ¿qué relación guardan? Cuando la secuencia es negativa, la relación que se guarda es que los voltajes línea a línea están 30 grados por debajo de los voltajes línea neutra. ¿Ya? Entonces, viéndolo gráficamente, me quedarían algo así. Un poquito más grandes en magnitud, obviamente. Los voltajes línea a línea son en magnitud mayores a los línea neutro. Eso se puede ver ahí ya plasmado, ¿verdad? Entonces, aquí me quedarían estos voltajes así y este voltaje me quedaría por aquí, ¿ya? Entonces, básicamente, yo sé que el voltaje que está aquí es el voltaje correspondiente o, bueno, relacionado a la fase C, ¿no? Este es el voltaje VCA, ¿no? Este es el voltaje VCA, ¿verdad? Estaría 30 grados por debajo del voltaje de la fase C. El que está a 30 grados por debajo del voltaje de la fase A es el voltaje VAB. ¿Verdad? Y el que está a 30 grados por debajo del voltaje de la fase B es el voltaje BBC. ¿Ya? Los tres fasores de voltaje ya los tengo ahí. Entonces, si yo sé que los ángulos de estos fasores voltajes simplemente son el mismo ángulo de los voltajes en línea neutro correspondientes, menos 30, ¿no? Simplemente tengo que reemplazar. Aquí sería 120 grados menos 30, ¿verdad? Disculpen, no escribí bien. Menos 30 grados. Entonces, esto de aquí me va a dar 90 grados. ¿Ya? El siguiente, menos 120 menos 30 grados. Aquí me va a dar menos 150 grados. ¿Ya? Y el de aquí, bueno, sería 0 grados menos 30 grados. Esto me va a dar menos 30 grados. Y ya tengo pues todo esto, ponerle las unidades. Recuerden que el ingeniero les baja puntos por no poner unidades en las respuestas. Pilas con eso. Podrá estar muy bien el enunciado, muy bien la resolución, pero si no ponen las unidades, ¿qué es eso? Eso no es un voltaje, puede ser por unidad, no sabes si eran kilovoltios, entonces tiene que colocar las unidades, ¿no? Entonces, aquí ya estaría mi respuesta. Ya, y esta solución sería válida, pues lo hemos analizado gráficamente, no hemos tenido que hacer mucho cálculo, porque pues no hizo falta, ¿no? De hecho, ni siquiera hacía falta sacar de voltaje de línea neutra. Me pedían las tensiones compuestas y aquí están. Con un pequeño análisis gráfico las saqué. No sé si hasta ahí quedó más claro la forma en la que se puede analizar cuando hay un cambio en la referencia. ¿Esa parte les quedó clara o tienen todavía dudas? Sí, está claro, ya, chévere. Ese sería, pues, básicamente mi literal A. ¿Ya? Eso es literal A de la última lección que tomó el ingeniero.
El literal B, pues dice realizar un diagrama fasorial mostrando únicamente los voltajes de línea neutra. Pues sería este que está aquí, el literal B. Este que está aquí, bueno, quitando los fasores verdes, ¿no? De verde. Esos son los línea a línea, los compuestos. ¿Ya? Básicamente es eso. Y bueno, esos eran puntos regalados, básicamente, ¿no? El literal C me dice que ahora que utilicemos una base, vamos al literal C, me dice que utilicemos una base como tal de 50 kilovoltios y de potencia base y de 10 kilovoltios de voltaje base. Y me dice que determine la corriente de línea de la fase A en por unidad y en forma polar que entrega la fuente de generación. Entonces, vamos a hacer el literal C por aquí, ¿no? Para tener a mano el enunciado. Entonces, me dice que utilice potencia base, obviamente trifásica, una potencia de 50 kilovoltios. ¿Ok? Luego me dice que utilice un voltaje base, obviamente trifásico o de línea a línea, de 10 kilovoltios. ¿Ya? Y me dice que utilizando estos valores base, que con dos, recuerden, ya tengo suficiente, determine cuál es la corriente en por unidad que entrega la fuente de generación en la fase A. Entonces, para ello, yo voy a recurrir al diagrama unifilar, ¿no? Al diagrama unifilar en por unidad. Entonces, básicamente sería esto de aquí, ¿no? La representación de una fuente ideal en un diagrama unifilar simplemente es una fuente de voltaje, ¿no? Luego, pues no tenemos una línea de transmisión, digamos que la línea es ideal, y tenemos una carguita en estrella que pues vendría a ser representada por una carga cualquiera, ¿no? Una carga monofásica, solo una de las fases, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la potencia de la carga que consume actualmente en por unidad. Aquí tendríamos el voltaje de la fuente en por unidad, perdón, en por unidad, ¿verdad? El fasor voltaje, y aquí tendríamos la corriente de la carga o la corriente que sale de la fuente en por unidad, que es lo que me piden, ¿no? Entonces, bueno, ahora, sabemos que actualmente el voltaje de la fuente, ¿verdad? En por unidad, no es nada más que el voltaje que tiene la fuente actualmente en kilovoltios dividido para mi voltaje base, ¿verdad? Eh, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no les quedó claro. Ya. Entonces, listo. Ahora, recordemos que mi voltaje base es trifásico, ¿sí? Tengo que llevarla a monofásico. ¿Cómo hago? Bueno, primero vamos a represar cuánto vale este valor de voltaje de la fuente. Como no me han dicho nada, yo asumo que la fuente está trabajando en sus valores nominales, que pues sería 7.9664 kilovoltios y y a un ángulo de, ¿cuál es el ángulo del voltaje de la fuente para la fase A en voltaje de línea neutro? Son 120 grados. Y aquí hubo muchos errores en ese momento porque pues muchos colocaron 0 grados, ¿no? Olvidando que la fase C es la referencia. Entonces, ahora hay que colocar el voltaje base. Como coloqué voltaje de la fuente monofásico aquí, tengo que colocar voltaje base monofásico abajo. Sería 10 kilovoltios partido raíz de 3, ¿verdad? Para sacar el monofásico. ¿Ya? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Eh, ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Quieren preguntar algo, Mavis? ¿Todo claro? Ya. ¿Me dan un segundo, por favor? Esto debería darles 1.38, si no me equivoco. Sí, 1.38. Sí. Ahora, muchos dirán, bueno, yo lo pude haber hecho utilizando, aquí es por unidad, perdón. Yo lo pude haber hecho utilizando la magnitud del voltaje de línea a línea y dividiéndola para este voltaje base trifásico y me daba lo mismo, el 1.38. Es verdad, pudieron haberlo hecho así, pero tienen que tener en cuenta que ahí en ese caso pudieron haber hecho eso, pero teniendo en cuenta este ángulo, porque el ángulo era el ángulo del voltaje línea a neutro. Ya, si utilizaban el ángulo del voltaje línea a línea, que es 90 grados, estaba mal la resolución de ese ejercicio. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Si no les quedó claro, me avisan.
¿Ya? Entonces ya tenemos el voltaje de la fuente en por unidad. Y ahora tenemos que sacar la potencia de la carga en por unidad. Ya, eso simplemente es el fasor potencia de la carga actualmente en kilovoltioamperios dividido para la potencia base monofásica. Bueno, aquí podemos hacer pues una cosita. Podemos utilizar el valor monofásico o trifásico, ¿no? Si utilizamos trifásico aquí, utilizamos trifásico acá, ¿ya? Y si utilizamos monofásico en un lado, arriba, utilizamos monofásico abajo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Aquí sí es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la potencia que consume la carga? La carga, recuerden que está consumiendo una potencia de 30 kilovoltiamperios a un factor de potencia de 0.8 en atraso. Entonces, yo sé que la potencia trifásica de la carga es 30, perdón, 30 kVA, bueno, 30, perdón, a un ángulo de, ¿cuál es el ángulo? Como está en atraso, simplemente es coseno inverso del factor de potencia, que es 0.8, ¿verdad? Kilovoltio-amperio. Y esto dividido para la potencia trifásica base. ¿Cuánto es? 50 kilovoltio-amperio. Entonces, esto dividido para 50 kilovoltio-amperio. Recuerden que el cambio por unidad solo afecta las magnitudes. Se va y me queda en por unidad, ¿verdad? Esto me va a dar una potencia en por unidad de 3/5 a un ángulo de coseno a la menos 1 de 0.8, que no sé cuánto da, de un segundo, creo que es 36, algo, ¿no? 36,87 grados. Entonces, esto me va a dar 36,87 grados. Me avisa si estoy yendo muy rápido o algo para repetir si algo no les quedó claro, ¿no? Entonces ya tengo la potencia en por unidad. ¿Ya? Entonces ya aquí nos olvidamos de que es potencia monofásica, trifásica, porque es la misma, ¿no? Y ya no importa. Bueno, entonces ahora, ¿cómo sacarían la corriente que circula por la carga en por unidad en este sistema, en este circuito que está aquí? Sencillo, ¿no? Esto es un circuito de los que vimos en circuitos eléctricos. Esto es un sistema en el que la fuente está en paralelo a la carga. Entonces yo sé que esa potencia de la carga, ¿verdad? En por unidad, no es nada más que el producto fasorial del voltaje de la fuente, que es el mismo voltaje que tiene la carga, multiplicado por el fasor corriente de la carga en por unidad conjugado, ¿verdad? De tal forma, de tal forma, de que la corriente de la carga en por unidad, despejando esta fórmula, sería el fasor de potencia de la carga en por unidad dividido para el fasor de voltaje de la carga o el de la fuente, que es el mismo porque están en paralelo, y todo esto conjugado, ¿verdad? Tenemos que conjugar para quitar el conjugado al corriente, ¿no? Está aquí. Ok, perfecto, entonces reemplacemos. Reemplazando estos valores me va a quedar que aquí es 1.38 a un ángulo de 120 grados. Ah, perdón, este es el voltaje. Disculpen, estaba mal. Aquí es 3/5 a un ángulo de 36,87 grados, ¿verdad? Eso es la potencia dividido para el voltaje, que es 1.38 a un ángulo de 120 grados, ¿verdad? Y esto me va a dar, denme un segundito, por favor, 10/23 avos o 0,4348, ¿verdad? Entonces, dejémoslo en 10/23 avos, ¿no? Obviamente aquí tuvieron que haber colocado una respuesta con 4 decimales, pero pues ya, también así estaba bien, ¿no? Yo les recomendaría que aquí coloquen la respuesta con 4 decimales, ¿no? Por si acaso algún problema con el ingeniero, ¿ya? Y el ángulo, pues les quedaba 83 bueno, menos 83,13 grados, ¿sí? 13,01 grados, ¿ya? ¿Esto en qué unidades? Por unidad. Sí, ahí ya tenían la corriente en por unidad de la carga. Sencillo, ¿no? Estamos trabajando solo con valores por unidad, pero de forma muy sencilla. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no está quedando claro? Es el primer ejercicio, recuerden. Ok. Entonces, luego esta lección lo que decía, pues que con la finalidad de reducir la corriente que entrega el generador, se ha colocado en paralelo un banco de capacitores con una reactancia de 144 ohmios por fase.
Determine en qué porcentaje se reduce la magnitud de la corriente que entrega la fuente de alimentación. Entonces, vamos a suponer, denme un segundo, que vamos a suponer que no ha cambiado prácticamente nada, ¿ya? Que no ha cambiado la potencia de la, que no ha cambiado, perdón, que no ha cambiado la corriente de la carga, que no ha cambiado el voltaje de la fuente, que nada ha cambiado, que simplemente a este sistema de potencia, tal y como se encuentra aquí, se le ha agregado un capacitor. Entonces, ¿cómo quedaría el sistema de potencia en el literal D? Perdón, ya. En el literal D, el sistema de potencia ya en por unidad me quedaría algo muy parecido a esto, ¿verdad? Una fuente, una carguita, ¿verdad? La carguita. Y aquí me quedaría un capacitor, ¿no? Que vendría a representar el equivalente monofásico en por unidad del banco de capacitores que se ha colocado. Entonces, ahora, la corriente de la carga que yo saqué está pasando por aquí, ¿verdad? Esa corriente de la carga en por unidad. Y ahora, el banco de capacitores está consumiendo una corriente del capacitor en por unidad, ¿verdad? Es una corriente reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la suma de estas dos corrientes me va a dar la corriente ahora de la fuente. Ya en el literal de la corriente de la fuente y la corriente de la carga ya no van a ser las mismas. ¿Sí? Por esta simple razón. Entonces, como esta corriente está desfasada 180 grados, en teoría, respecto a la de esta carga, lo que va a hacer es que cuando yo la sume, en realidad se van a terminar restando y me van a dar una corriente más chiquita. ¿Ya? Por eso se conecta el banco de capacitores, para reducir la corriente reactiva. ¿Ya? Entonces, ya de aquí, de este análisis, yo sé que la corriente de la fuente no es nada más que la corriente de la carga en por unidad más la corriente del capacitor en por unidad. ¿Ya? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no quedó claro. Todo claro. Ya, perfecto. Ahora, yo sé que la reactancia del banco de capacitores, bueno, el menos JXC de este banco de capacitores, o la impedancia capacitiva, es de menos J, ¿cuánto era? Ay, perdón, me perdí. Ya, es menos J 144, ¿no? Menos J 144 ohmios. Pero esto es la impedancia capacitiva conectada en delta. Y yo para llevarlo a mi unifilar tengo que tenerla en estrella. Entonces la impedancia capacitiva conectada en estrella es la impedancia capacitiva en delta dividido para 3, siempre y cuando la carga capacitiva sea balanceada. Entonces sería menos J 144 dividido para 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? Esto me va a dar, si no me equivoco, menos J 48. Ya, obviamente ohmios todavía. Entonces, este valor de ohmios todavía no lo puedo reemplazar aquí porque todavía no está en por unidad, obviamente. Tiene la unidad de ohmios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarla en por unidad. Entonces, yo tengo que sacar la impedancia capacitiva en Y, ¿verdad? Y en por unidad. ¿Y a qué va a ser igual esto? A la impedancia capacitiva en Y que tengo actualmente, dividido para mi impedancia base. Entonces, ahora necesito la impedancia base. ¿Cómo calculo esa impedancia base? Bueno, en base, valga la redundancia, a los valores de voltaje y potencia base trifásicos que me dieron aquí. Potencia base 50 kVA y voltaje base 10 kV. Entonces, aquí utilizamos la formulita que me dice que la potencia base, utilizando valores trifásicos, no es nada más. Perdón, la impedancia base utilizando valores trifásicos no es nada más que la potencia base trifásica dividido para... perdón, aquí me equivoqué. Perdón, aquí es el voltaje base trifásico al cuadrado dividido para la potencia base trifásica. ¿Sí? Aquí da igual si utilizan monofásico o trifásico, ¿no? Siempre y cuando se utilizan voltaje trifásico aquí utilizan potencia trifásica. Y monofásico también, pues, si utilizan monofásico aquí, utilizan monofásico acá también. Ya, ahí no cambia la expresión. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Entonces, aquí serían los 10 kilovoltios, ¿verdad? Al cuadrado, y aquí serían los 50 kVA. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar una impedancia base igual a, me da un segundo.
Ok, disculpen la interrupción. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda. Todo claro, ya. Entonces, esto de aquí les va a dar una impedancia base de 2000 ohmios. Entonces ya podemos reemplazar aquí menos J48 dividido para 2000. Y esto ya nos va a dar la impedancia base en por unidad. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, algo no les esté quedando claro. Todo claro, entonces. Esto les va a dar menos J 0,024. Obviamente, por unidad. Ya, listo. Una vez que tenemos ya esa impedancia base, perdón, esta impedancia capacitiva, ¿verdad? De los capacitores, obviamente, conectados en y en por unidad, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Bueno, como estamos consumiendo la misma potencia en la carga en ¿tienes alguna duda? Disculpa, dime. Alguien levantó la mano, no sé si tienes alguna duda o... Una pregunta le hizo de a la corriente sí o sí se tiene que usar los valores monofásicos. Para la corriente. Ya, sí. Sí tienes que usar los valores monofásicos porque, bueno, si utilizas los valores trifásicos para llevarlos en por unidad, te va a salir la misma magnitud, pero te va a salir distinto el ángulo, ¿ya? O si te refieres al literal B, al literal anterior, perdón. Si te refieres a la fórmula, puedes utilizar valores monofásicos o valores trifásicos. Si tú quieres la corriente base, puedes sacarla con la potencia base monofásica dividido para el voltaje base monofásico. Pero si quieres utilizar los trifásicos, sería la potencia base trifásica dividido para raíz de 3 voltaje base trifásico. ¿Ya? Le agregas este raíz de 3 y ahí se arregla la ecuación. ¿Ya? Si es con la corriente base de tu pregunta, sería esto de aquí. ¿Ya? Podrías utilizar cualquiera de estas dos expresiones. Si es respecto a la resolución, tienes que tener en cuenta que los ángulos, ¿no? Porque no siempre los mismos ángulos de línea a línea y línea neutro son iguales, ¿no? Véase el caso del voltaje. El voltaje VA no tiene el mismo ángulo que el voltaje VAB. ¿Sí? Uno tiene 120 grados y el otro tiene 90 grados. ¿Sí? Pues tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Por los ángulos te pueden salir distintos. ¿Ya? ¿Esa era tu pregunta o era respecto a algo más? Bueno, bueno, entonces, suponiendo que esa era tu pregunta, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ahora, como sabemos que la carga está consumiendo la misma potencia que en el literal anterior, bajo el mismo voltaje, bajo el mismo voltaje, ¿verdad? De alimentación. Entonces, sabemos que esa carga sigue teniendo la misma corriente IL por unidad. Ya, la que sacamos hace rato. La misma corriente, porque tiene la misma potencia y el mismo voltaje. Consecuencia, tiene que tener la misma corriente. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que lo único que tenemos que sacar es la corriente que pasa a través de la carga capacitiva. Y sabemos que tiene el mismo voltaje que la carga porque está conectada en paralelo. ¿Ya? No sé si hasta ahí algo no quedó claro. ¿Podría repetir Ok. lo último sobre la corriente, que es la misma? Perdón, ¿sobre cuál corriente? Sobre la corriente De de la la carga. carga en estrellas, sí, que era la misma. Sí, claro. Es que el ejercicio me dice que la carga como tal, no me dice nada respecto a la carga, no me dice que a la carga se le ha aplicado ningún cambio, ¿verdad? La carga sigue siendo la misma. Por lo tanto, esta carguita de aquí, sigue consumiendo la misma potencia SL en por unidad que sacamos hace rato. Es la misma potencia. Entonces, si es la misma potencia y la carga sigue estando en paralelo con la misma fuente, quiere decir que sigue teniendo el mismo voltaje, ¿verdad? V de la fuente en por unidad que utilizamos en el literal anterior. Si tiene el mismo voltaje y la misma potencia, ¿qué quiere decir? Que a través de esta carga sigue circulando la misma corriente que sacamos en el literal anterior. Es decir, que no hay que volver a sacarla, ¿ya? El único cambio que se ha hecho es que ahora se conectó en paralelo un capacitor, ¿ya? Y tenemos que calcular su corriente. ¿Ahí quedó un poquito más claro?
Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, este capacitor está en paralelo a la carga, ¿no? Entonces, ese capacitor tiene el mismo voltaje que la carga, que obviamente es el voltaje de la fuente. Entonces, sabemos que por ley de Ohm, la corriente de ese capacitor en por unidad sería, su voltaje, que sería el mismo voltaje de la fuente en por unidad, dividido para su impedancia, ¿verdad? Que sería la impedancia capacitiva en Y por unidad, la que acabamos de sacar básicamente. Por si acaso, esta impedancia la pueden escribir también así, ¿no? 0,024. Ya, como es imaginaria, puramente imaginaria, le ponen 90 grados. Y si es negativa, pues le ponen menos 90 grados. Si es positiva, lo dejan positivo. ¿Sí? Recuerden eso de circuitos. Ya, entonces, sabemos que el voltaje era 1,38 a un ángulo de 120 grados por unidad, ¿no? Y sabemos que la impedancia es 0,024 a un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Entonces, con esto sacamos cuánto es la corriente reactiva de este capacitor. ¿Ya? No sé si hasta ahí habrá alguna otra duda. No. Ya. Entonces, denme un momento para dividir. A ver, esto nos va a dar 57,5, un valor de corriente muy grande, la verdad. Nos va a dar un valor de corriente muy grande porque está en por unidad. 57,5 a un ángulo de 210 grados. Sí, 210 grados. O bueno, si ve la resolución del ingeniero, que creo que por ahí la tengo, si la encuentro se las paso más tardecito, él le pone creo que menos 150 grados, pero es lo mismo, ¿no? Es el complemento, ¿no? Solo es el ángulo medido desde en el sentido de las manecillas del reloj, nada más, es lo mismo. ¿Ya? Ojo, y aquí ya podemos hacerlo, el ingeniero podría preguntarnos, pues, que hablemos un poquito de esta corriente, ¿no? Esta corriente es demasiado grande, es 57,5 por unidad, o sea que es básicamente 57 veces la corriente base. Ya es una corriente enorme, ¿sí? Ya, pero bueno. Ahora, y bueno, no me piden cuál es la corriente que entrega la fuente. Veamos que aquí la fuente pues entrega una corriente, ¿verdad? Saca una corriente que alimenta todas las dos carguitas, ¿verdad? A la carga como tal y al banco de capacitores. Entonces, el banco de capacitores lo que hace es reducir la corriente, ¿ya? Porque crea una corriente desfasada que al sumarse fasorialmente con la de la carga, me da una magnitud de corriente total un poquito menor. ¿Ya? Entonces, sabemos que por ley de Ohm, o perdón, por ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente de la fuente es la suma de la corriente de la carga más la corriente del capacitor. Habíamos analizado que ya no tenemos que sacar la corriente de la carga porque es la misma que sacamos anteriormente, ¿no? Entonces, la corriente de la fuente en por unidad es igual a la corriente de la carga, que ¿cuánto era? 10/23 avos a menos 83 grados. Entonces, sería 10/23 avos a menos 83,1301 grados, ¿verdad? Esta es la corriente de la carga, más la corriente del banco de capacitores, que es 57,5 a un ángulo de 210 grados. ¿Ya? Entonces, la suma fasorial de todo esto te da la corriente de la fuente en por unidad. Eso ya se los dejo a ustedes porque pues, simplemente es una suma fasorial, ¿no? Esto lo resuelve la calculadora y listo. Listo. Ahora, el ejercicio no me dice eso, me dice cuál es el porcentaje en el que se reduce la corriente de la fuente, ¿no? La corriente que entrega la fuente. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el porcentaje que se reduce la corriente que entrega la fuente? Fácil, haciendo un análisis. ¿Cuál es ese análisis? Este de aquí. Ya, entonces, yo sé que en mi sistema original tenía esto, ¿no? Que la misma corriente que entregaba la fuente, ¿verdad? Antes de conectar el banco de capacitores, era la que recibía la carga, ¿verdad? Entonces, esta es la corriente de 10/23 avos, ¿no? Ya, es la misma corriente. Pero ahora esto es diferente a mi nuevo sistema, porque en mi nuevo sistema yo tengo tres corrientes, ¿verdad? La corriente de la carga, la corriente nueva de la fuente y la corriente del banco de capacitores, ¿ya? En donde esta corriente de la fuente nueva, por unidad, o bueno, corriente con un apóstrofe para que se distinga, ¿no? De la anterior, no es la misma que esta de acá, ¿no? Y tampoco es la misma que la corriente que recibe la carga, ¿verdad? Porque hay un nodo en medio, la corriente se parte, para se distribuye, ¿ya? Entonces, aquí hay un nodo. Entonces,
Obviamente existe una diferencia entre esta corriente y esta de acá. El ejercicio me pide saber cuál es el porcentaje de la diferencia, o sea, del cambio que hay entre estas dos corrientes, ¿ya? Es decir, las magnitudes. ¿Cómo yo saco ese porcentaje? Ese porcentaje ya de cambio de corrientes, que el ingeniero creo que lo llama alfa siempre, simplemente es la magnitud de la corriente de la fuente en por unidad, ¿ya? La que antes de colocarle el banco de capacitores, menos, menos la magnitud de la corriente de la fuente en por unidad una vez colocado el banco de capacitores, dividido para la magnitud de la corriente de la fuente en por unidad. Ya, obviamente antes de colocar el banco de capacitores. Y a esto lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Y esto ya me da cuánto es el porcentaje de lo que se ha reducido la corriente. Perdón, por 100%, ¿no? Y esto ya me da cuál es el porcentaje. Esto de aquí es lo que se ha reducido de la corriente. Ya esto es la corriente, la magnitud que se redujo de corriente en el momento de colocar el banco de capacitores. Ya esa resta de ahí. Y obviamente al dividirla para la corriente que tenía antes es una comparación, ¿no? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro de este ejercicio? Lo hemos hecho bastante despacito para que quede súper claro y lo puedan resolver, ¿no? Porque puede que les tomen algo muy parecido a esto, según el ingeniero. ¿Sí? Si no, ya vamos por uno más complicado. Ah, déjenme revisar el chat. Allá, ok. ¿Tienen alguna duda? No, ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Un poquito más complicado. En realidad, el segundo ejercicio es hasta más fácil que el primero. Déjenme ver dónde está. Ya. Déjenme ver. Es este de aquí. Denme un segundito para copiar y pegar el enunciado. Y empezamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Son dos casos de estudio. Son bastante sencillos, ¿no? Solo tienen que recordar la teoría. Y ya, ¿no? Entonces vamos a pegar aquí el enunciado. Este de aquí es hasta más sencillo, ¿no? Este es simplemente de valores por unidad. Está súper sencillo. Y vamos a empezar a resolverlo, ¿no? Bueno, tenemos este sistema de potencia planteado. No sé si se alcanza a leer. Creo que ahí se alcanza a leer un poquito mejor. Tenemos este sistema de potencia planteado. Me dice que en la figura 2.1, que pues básicamente es la del sistema de potencia, tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos los elementos. Bueno, tenemos un generador, ¿verdad? Aquí, bueno, ya está representado en su forma. En la representación como tal, valga la redundancia, la representación unifilar, ¿no? La fuente ideal con la reactancia que representa las pérdidas, ¿no? Pero bueno, tenemos ya el generador, tenemos un transformador, elevador posiblemente, tenemos una línea de transmisión, ¿verdad? Bueno, que está conectada a través de, de dos barritas a otro transformador, me imagino reductor, y a una carguita, que es en este caso un motor, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos acá otra línea de transmisión que está conectada a través de dos barritas, ¿no? Pero que en una de las barritas no hay conectada nada. Básicamente es una línea de transmisión que está abierta en su remate, ¿no? En el final de la línea. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos dos líneas de transmisión, un generador y un motor. Como tenemos dos transformadores, tenemos tres zonas de voltaje, ¿no? Ya el ingeniero se las da. Este transformador divide el sistema en dos zonas de voltaje, ¿verdad? Zona 1 y zona 2. Y el transformador T2 divide ahora el sistema en dos zonas más, ¿no? La zona 2 que ya estaba antes denominada y la nueva zona, la que es la zona 3, que es con la que trabajan los equipos como el motor. ¿Ya? Entonces, listo. El ingeniero me decía que no les iba a tomar supuestamente transformadores, pero pues luego revisamos la lección anterior, que es algo, se supone que es algo muy parecido a lo que les va a tomar, y si había transformadores, entonces me dijo que igual es de este ejercicio por si acaso, porque pues se lo está pensando, ¿no? Entonces, básicamente, me dicen, bueno, que tengo estos equipos, tenemos estas zonas de voltaje, ¿verdad? Y que me dan estos datos nominales de estos equipos, ¿no? Los datos de placa. Me dicen que el generador trabaja a 80 megavoltiamperios a un voltaje nominal de 13.2 kilovoltios y con una reactancia, esto era una reactancia de eje directo subtransitoria de 0,5 por unidad. El nombre de esa reactancia de eje directo subtransitoria, eso no importa, simplemente es la reactancia del generador, nada más.
¿sí? Eso ahorita no importa porque eso lo van a analizar en sistemas de potencia 2 y en maquinaria 2. O sea, el porqué de cómo se llama esa reactancia, ¿sí? No se preocupen por el nombre, simplemente es reactancia del generador en por unidad. ¿Ya? Recordemos que este por unidad significa que fue sacada respecto o tomando como datos base los nominales del generador. ¿Sí? Si queremos utilizar valores por unidad, tenemos que ver que si no coinciden con los nominales del generador, tenemos que hacer un cambio de base, ¿no? Perfecto. Me dicen, bueno, que el motor tiene estos datos, la potencia, me dicen la potencia nominal, el factor de potencia al cual trabajaría, y los datos, pues, de tensión nominal y de la reactancia del motor, ¿no? Como si fuese el mismo, como si fuese un generador. Los datos son muy parecidos, ¿no? Me dicen que tengo, pues, de transmisión 1 tiene estos datos de impedancia en ohmios, y la línea de transmisión 2 tiene estos datos de impedancia en ohmios. ¿Ya? Y me dicen que los transformadores, bueno, tengo un transformador T1 que son 3 unidades monofásicas y un transformador T2 que es una unidad trifásica, ya que tienen pues estos datos de potencia nominal y estos datos de voltaje, ¿no? Entonces, si ahí tengan alguna duda. ¿Todo claro? Ya, y las reactancias del cortocircuito de los transformadores, que simplemente son las reactancias, las XT que hemos estado trabajando hasta ahora. Ya, si hasta ahí está todo claro, vamos a empezar a resolver el sistema, ¿no? Me dice pues que se considera una admitancia base de 0,8 Siemens por fase en la zona 1. Entonces, yo en la zona 1 ya sé que tengo una admitancia base, ¿verdad? Admitancia base 1, ¿verdad? Admitancia base 1 es 0,8 Siemens, ¿verdad? Bueno, a partir de esto yo puedo sacar mi impedancia base, ¿verdad? Yo sé que la impedancia base en la zona 1 es igual a 1 sobre la admitancia base en la zona 1, ¿no? Sería 1 partido 0,8. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no está claro. Esto me va a dar 1,25 por 1,25 ohmios, ¿no? Recuerden que los valores bases sí tienen unidad, ¿no? 1,25 ohmios. Ok, perfecto. Listo. Luego tenemos, pues, bueno, me dicen que utilice esa admitancia base en la zona 1, mientras que la potencia viene definida por el dato de placa del generador. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia base en todas las zonas, ¿verdad? Recuerden que la potencia base es única para las 3 zonas de voltaje, sin importar cuántos transformadores tengamos. La potencia base serían 80 megavoltios amperios, ¿verdad? Esto es potencia base trifásica. ¿Sí? Corresponde al dato del generador. Obviamente, a partir de esta potencia base, yo puedo encontrar el voltaje base trifásico, ¿verdad? Recuerden que la impedancia base no es nada más que el voltaje base cuadrado dividido para potencia base, ¿verdad? Si yo despejo esta fórmula, voy a borrarlo, me va a quedar que el voltaje base, perdón, voltaje base trifásico no es nada más que la raíz cuadrada de la potencia base de la zona 1 multiplicado por, perdón, la impedancia base de la zona 1 multiplicado por la potencia base trifásica, ¿no? Si yo utilizo potencia base trifásica aquí, lo que me va a dar es voltaje base trifásico. Si yo utilizo potencia base monofásica, lo que me va a dar es voltaje base monofásico. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Algo no está quedando claro? Todo claro. Ok, perfecto. Sí, solo estamos haciendo un análisis porque todavía ni siquiera hemos visto qué me pide el ejercicio. Solo hemos hecho un análisis para saber qué entendemos hasta ahora con lo que me han dado. Ok, perfecto. Entonces ahora me dicen, el literal A, completar la tabla número 1, 2.1, perdón, 2.1. Y la tabla 2.1 lo que me pide son básicamente voltajes bases trifásicos e impedancias base o impedancias por fase, que es lo mismo, ¿ya? Para las 3 zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es los voltajes base de las 3 zonas y las impedancias base de las 3 zonas. Ese es mi literal A. Entonces, empecemos por la zona 1.
zona 1, ¿verdad? Sabemos que la impedancia base de la zona 1 ya la tenemos. Es 1.25 ohmios, ¿verdad? Este dato ya lo tenemos. Lo podríamos escribir aquí. El problema es que la tablita es muy pequeña y no puedo escribir aquí con esta digitalizadora. Se va a ver feo, así que no lo voy a escribir. Pero bueno, cuando resuelvan el ejercicio en su casa, lo pueden hacer, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Bueno, y el voltaje base, ya sabemos cómo sacarlo. Tenemos la expresión, pues. Entonces, mi voltaje base en la zona 1, bueno, mi voltaje base trifásico en la zona 1 es igual a, aquí sería pues el 1.25. Como quiero el valor trifásico, utilizo los 80 megavoltios, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no está claro? ¿Todo claro? Ok. Esto me va a dar un voltaje base de 10 kilovoltios. También pudimos haberlo sacado utilizando la admitancia, ¿no? Sabemos que la admitancia es 1 sobre la impedancia, reemplazando nos quedaría aquí raíz cuadrada de la potencia base trifásica dividido para la admitancia base. ¿Sí? Es lo mismo. Sí, pueden utilizar cualquiera de las dos, pero yo pues estoy más acostumbrado a trabajar con impedancia base que con admitancia y por eso lo transformé primero, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos el voltaje base y la potencia base de la zona 1. Entonces ya tenemos la primera respuesta, ¿no? El voltaje base, aquí está. No sé si tienen alguna duda. Supongo que no, porque no me hice nada. Entonces, vamos con la zona 2. Entonces, vamos a la zona 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, ouch, perdón. Ahora, fijémonos en una cosita. ¿Qué separa la zona 1 y la zona 2? El transformador T1. Y ese transformador T1 tiene una relación de transformación AT1, ¿ya? Que según el ejercicio, el dato de placa que me dan, tiene una relación de 7.6210 kilovoltios en el primario, es decir, en la zona 1. Y ¿dónde está? Y en la zona 2 tiene 138 kilovoltios. ¿Ya? ¿Cómo sé que uno está en la zona 1 y otro en la zona 2? Porque pues este 138 corresponde a los datos, pues, bueno, este 138 obviamente es un voltaje más grande, tiene que estar en el lado de transmisión, ¿ya? El 138 kV se utiliza a niveles de transmisión, no a niveles de generación. Por eso, básicamente. Pero, ¿qué sucede? Que me está diciendo el ejercicio una cosita en la que muchos se confundieron en esta lección. Me imagino que ya se habrán dado cuenta la mayoría, pero pues, si no, vamos a decirlo. Esta cosita que me dice el ejercicio es que este transformador T1 es un transformador compuesto por 3 unidades monofásicas. Aquí me dice, el transformador T1 son 3 unidades monofásicas. Si ustedes ya han visto esos transformadores en distribución o en distribución 1 o en alguna de estas materias, estos transformadores de aquí se refiere a estos tanques, ¿no? A unos tanques que son unidades monofásicas, ¿no? Se refiere a que son 3 de esos tanquecitos, ¿verdad? 3 de esos tanquecitos interconectados para formar un transformador trifásico. Ya, a eso se refiere con 3 unidades monofásicas. Cada uno es una unidad monofásica. ¿Sí? Un monofásico y monofásico. Y en conjunto me hacen un transformador trifásico, obviamente interconectados entre sí. ¿Ya? A eso se refiere con 3 unidades monofásicas. Obviamente existen transformadores que son los llamados pad mounted, que son pues transformadores trifásicos, ya que vienen las conexiones internas, toda esa interconexión que se hace con los monofásicos ya viene hecha internamente aquí. ¿Ya? Entonces esos transformadores son más sencillitos, no son más fáciles de utilizar, pero pues su uso depende de bueno, la aplicación, ¿no? Que se quiera utilizar. Entonces, en este caso, el ejercicio me dice que son 3 unidades monofásicas, ¿ya?
Y bueno, ahora, ¿de qué me doy cuenta? De que en el primario la conexión es en estrella, ¿ya? Y en el secundario la conexión es en delta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si eso sucede, que si se cumplen todas estas premisas, el transformador está compuesto por 3 unidades monofásicas, y está conectado valga la redundancia, conexión estrella delta. Lo que tenemos aquí es la relación de vueltas del voltaje de la Y respecto al voltaje de la delta. ¿Qué sucede? Que este voltaje de la delta es un voltaje trifásico, es decir, un voltaje de línea a línea, pero este voltaje de la Y es un voltaje monofásico, es decir, un voltaje de línea neutro. Entonces, ¿qué? No puedo dividir un voltaje monofásico para uno trifásico, así tal cual, para hacer la relación de voltajes. Tengo que comparar o línea a línea los dos o línea a neutro los dos. Entonces, ¿qué hago? La relación de vueltas la tengo que arreglar. ¿Qué tengo que hacerle? Multiplicarle raíz de 3 al voltaje de la Y para poder dividirlo con el voltaje de la delta. Es decir, que aquí tengo que multiplicarle raíz de 3, ¿ya? Para poder arreglar la ecuación, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan un transformador creado con 3 unidades monofásicas, al voltaje que está del lado de la Y, le tienen que multiplicar raíz de 3 en la relación. Y ahí se arregla la expresión. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algo no está claro. Básicamente es eso. Siempre que tengan un transformador compuesto por 3 unidades monofásicas, al voltaje de la Y le multiplican raíz de 3. Se acabó. La relación ya está arreglada. ¿Dudas? ¿Alguno está claro? Todo claro, entonces. Perfecto. Si todo está claro, vamos a continuar. Me dan un segundo, por favor. Ya, listo. Entonces, ya tenemos la relación de transformación, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Creo que es 7.6210 multiplicado por G3 son 15 kilovoltios. No, son 13.19, 13.20 prácticamente. Todo esto dividido para 138, 0,095565. Bueno, ya, eso. Ya, ahora, ustedes se preguntarán, y yo, bueno, ¿para qué quiero yo arreglar la relación de transformación? ¿Para qué me sirve? Fácil, porque yo quiero yo quiero saber cuál es el voltaje base en la zona 2. Y yo sé que el transformador T1 relaciona a través de su relación de transformación a los voltajes de la zona 1, ¿verdad? Al voltaje base trifásico de la zona 1 con el voltaje base trifásico de la zona 2. Entonces yo de aquí puedo obtener cuál es el voltaje base trifásico de la zona 2. Creo que está claro hasta ahí. Si no, me avisa. Todo claro. Ya, chévere. Entonces yo sé que estos son 10 kilovoltios dividido para el voltaje base trifásico de la zona 2. Y que esto es igual a, pues, los 7.6210 multiplicado por raíz de 3 dividido para 138 kilovoltios, ¿verdad? De tal forma de que el voltaje base trifásico de la zona 2 me va a dar, pues, despejando de aquí, pues quedaría 138 partido 7.6210 multiplicado por raíz de 3 y todo esto multiplicado por 10 kilovoltios. Y esto me va a dar, buena pregunta, ¿cuánto da? 10 dividido para... Esto va a dar 104.5458. Esto va a dar 104.5458 kilovoltios, ¿no? Y ya tenemos el voltaje base trifásico en la zona 2. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? ¿No me voy a entender en algún punto? Sí, tengo una pregunta. Si nos dicen en el enunciado que no tenemos unidad monofásica, sino unidad trifásica, pero en el gráfico igual está conectado, En estrella y o sea, delta. igual se tiene que hacer lo mismo a pesar No, de que nos diga que tenemos una unidad trifásica.
No. Cuando la unidad es trifásica, no se tiene que hacer ninguna corrección a la relación de voltajes. Por eso es que en el ejercicio anterior, bueno, en los que hicimos anteriormente, como las unidades eran trifásicas, utilizábamos como relación de vueltas directamente lo que nos daban aquí. Cuando las unidades son trifásicas no se hace eso, solo cuando es monofásica. ¿Ok? Si en el gráfico tuviéramos Así esté determinaciones conectado de en uno. estrella delta. Es que Ah, cuando ok, la unidad ok. es trifásica, aquí te dan voltaje línea a línea, el de la Y, y acá es voltaje línea a línea de la delta. Cuando la unidad es trifásica te lo dan así, por dato de placa. ¿Sí? Solo cuando es monofásica te la pueden dar tienes que hacer el cambio. ¿Ok? Ya, listo, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Todo claro? Ok. Ahora, sabemos que tenemos que sacar la impedancia base de la zona 2. Y sabemos que hay una relación de impedancia base en la zona 1 con impedancia base en la zona 2, que es igual a la relación de transformación al cuadrado. Esa es una fórmula que podemos usar. Otra de las fórmulas que podemos utilizar, ¿verdad? Podría ser la fórmula de que la impedancia base en la zona 2 no es nada más que la relación del voltaje base trifásico o monofásico de la zona 2 al cuadrado dividido la potencia base trifásica, ¿no? Si es trifásico arriba, trifásico abajo. Si es monofásico arriba, monofásico abajo. Cualquiera de las dos fórmulas debería darnos lo mismo. Entonces vamos a sacarlo con una de ellas. Utilicemos la de aquí, ¿no? Que es la más común y la que prácticamente siempre se utiliza. Hasta ahora, pues muchos estudiantes no utilizan la relación de transformación porque no están muy acostumbrados. Entonces, utilicemos la otra, ¿no? Para no complicarnos la vida y que se les haga más sencillo, ¿no? Entonces, aquí sería, pues, el voltaje base es 104. Ay, perdón. 104.5458 al cuadrado dividido para 80 MVA. Ya. Entonces, al cuadrado dividido 80. Esto me va a dar 136,6227. Y hay más decimales por ahí, pero bueno. Esto va a dar 136,6227 ohmios. Por ahí hay más decimales, ¿no? Le pueden poner aquí el 453, que son los decimales que faltan, pero como dice 4 decimales el enunciado del ejercicio, pues hasta ahí está bien. Ya. Eh, ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguno está quedando claro? Todo claro. Ok. Algo les iba a preguntar. Me olvidé. Si no hay ninguna duda, continuemos, ¿ya? Si lo hacen con la relación de transformación, les va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Por si acaso. Cualquiera de las dos expresiones era válida para sacar la impedancia base. Sí, simplemente es cuestión de cómo ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Y ahora finalmente vámonos a la zona 3. ¿Sí? Vámonos a la zona 3. La zona 3, pues vamos a revisar. El transformador T2 es el que separa a la zona 2 y a la zona 3, ¿verdad? Y me dice que ese transformador es una unidad trifásica de una potencia nominal de 25 megavoltios y una relación de vueltas de 138 a 20 kV. Ahora, esto es lo que yo les decía, que esta unidad trifásica básicamente tiene ambos voltajes de línea a línea. En este caso, bueno, coincide que son voltajes pues en deltas. Ambas conexiones están en delta, pero si fueran estrella y delta, ambos voltajes deberían estar en línea a línea. ¿Ya? Donde yo recuerdo. Entonces, la relación de transformación, básicamente, del transformador T2 a T2, sabemos que es, ¿cuánto era? 138 a 20, ¿no? Kilovoltios. Y esta no es más que la relación entre el voltaje base de la zona 2, obviamente trifásico, y el voltaje base de la zona 3, trifásico, ¿no? Entonces, dicho esto, me va a salir que el voltaje base de la zona 3, obviamente trifásico, no es nada más que el voltaje base de la zona 2 multiplicado por o dividido por la relación de vueltas, ¿no? Que sería 20 dividido para 138.
¿Ya? Multiplicado por eso. Entonces, reemplazando estos valores aquí, me va a salir aquí, esto es 104.5458, perdón, multiplicado por 20 y dividido para 138. Ok. Entonces, 104.5458 multiplicado por 20 dividido por 138. Esto me va a dar 15,1516, si no me equivoco. O sea, 15,1565, pero bueno, 16. 15,1516 kilovoltios. Y este es mi voltaje base. Y ahora, de nuevo, quiero la impedancia base en la zona 3. Pues utilizo voltaje base trifásico, zona 3, al cuadrado, dividido para la potencia base trifásica, ¿no? Potencia base trifásica. Entonces, aquí, ¿cuál es mi voltaje base? Es pues 15,1516 al cuadrado, dividido para la potencia base trifásica, que es 80 megavoltios. Entonces, al cuadrado partido 80, me va a dar 2.8696. Me va a dar 2.8696 ohmios. ¿Ya? Y ya tenemos la impedancia base en la zona 3. Y ya tenemos el literal A resuelto. Si se dan cuenta, el literal A es sencillo, solo sacar relaciones de vueltas y todo eso. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Ok. Entonces, ya listo, vamos a hacer literal B entonces. Me dice realizar el diagrama unifilar de impedancias en por unidad del sistema. Ahora, lo que sucede es que en teoría les hemos enseñado dos métodos de resolución. La forma que yo utilizo referenciando y la forma que utiliza el ingeniero simplemente dividiendo para impedancias base. Ambos métodos son válidos, pero por ahí me he encontrado con uno o dos ejercicios en los que el método que utiliza el ingeniero a veces no funciona o suele ser un poquito confuso. O si funciona, tienes que hacer, pues, hacer ciertos cambios, o tener ciertas consideraciones. ¿Ya? Por ahí me he encontrado con uno o dos ejercicios de eso. No son muchos en realidad, pero para tener cuidado y evitar cualquier error, lo que yo hago es resolverlo referenciando, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos métodos y entonces en teoría debería de salirles lo mismo. Si no es que ninguno de los dos esté equivocado, en realidad ambos métodos sirven, simplemente es el que sea más conveniente para ustedes, ¿no? Dependiendo pues de cómo lo quieran hacer. Ok, entonces vamos a hacer el diagrama unifilar de impedancias en por unidad. Entonces, eh, podemos elegir una zona en la cual trabajar. Podemos trabajar como trabaja el ingeniero, que lo único que hace es a todos los elementos los va a llevar a por unidad, utilizando los valores base de la zona en la que está ese elemento. Por ejemplo, si trabajamos con el generador, bueno, sabemos que el generador tiene una reactancia de 0,05 por unidad, ¿no? Pero eso es utilizando como valores base sus datos de placa. Como nosotros tenemos como voltaje base en la zona 1, perdón, a ver, voltaje base en la zona 1 son 10 kilovoltios, que no coincide con estos 13,2 kilovoltios. Y bueno, la potencia base sí coincide, son 80 MVA. Ya tenemos que hacer un cambio de base. ¿Por qué? Porque los voltajes base de la zona 1 y del generador como tal no coinciden. Entonces tenemos que sacar cuánto vale la reactancia del generador por unidad nueva, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a la reactancia del generador en por unidad anterior. Esa es la fórmula que les dio el ingeniero, ¿verdad? O si no quieren utilizar la fórmula que les dio el ingeniero, pueden utilizar esto. Aquí es impedancia base anterior dividido para impedancia base nueva. ¿Cuál es la impedancia base anterior? Pues este valor en por unidad se sacó utilizando como base, ¿qué valores? Los del generador, ¿sí o no? Entonces la impedancia base anterior, ¿a qué va a ser igual? A la potencia, al voltaje base anterior, que sería los 13,2 kilovoltios al cuadrado, dividido para los 80 MVA. ¿Verdad? Esa sería
la impedancia base anterior, ¿sí? Utilizando los valores base que se utilizaron para sacar esta impedancia de aquí. Ya, y esto dividido para la impedancia base nueva. ¿Cuál es la impedancia base nueva? La que sacamos con esto de aquí, ¿no? Que ya sabemos que vale 1 punto algo, ¿no? ¿Cuánto valía? Ah, se me fue. Déjenme ver, valía 1.25. Ya, por si acaso, esta es la misma fórmula que les da el ingeniero, ¿sí? Es la misma, ¿se acuerdan? Esto básicamente es 0.05 multiplicado por voltaje base anterior o de placa al cuadrado dividido para potencia base anterior. ¿Sí o no? Eso es la impedancia base anterior. Y la impedancia base nueva es voltaje base nuevo al cuadrado dividido para la potencia base nueva. Si nosotros reordenamos esta expresión un poquito, me va a quedar algo así, ¿verdad? El 0.05 o la reactancia anterior multiplicado por, y bueno, el cuadrado lo ponemos, bueno, digamos medios con medios, extremos con extremos, me va a quedar la relación de voltaje base anterior dividido para voltaje base nuevo al cuadrado, y aquí me va a quedar la relación de potencia base nueva sobre potencia base anterior, y esta es la fórmula que les da el ingeniero, ¿sí? Esta fórmula que les da el ingeniero es lo mismo que estamos haciendo acá, multiplicarlo por la impedancia base anterior y dividir para la nueva. Es lo mismo, ¿sí? Por si acaso. No sé si esta parte de aquí los confundió, perdieron. Básicamente lo estamos llevando a ohmios de nuevo para dividirlos para la impedancia base que estamos utilizando ahora. Entonces la reactancia del generador en por unidad nueva me quedaría, utilizando ya todos esos valores, J 0,087. 1 por unidad. Listo. Ouch. Listo. Ya tengo la reactancia del generador. Ahora, como ya saqué la reactancia del generador, ahora me voy al otro lado, a la línea 1 y a la línea 2. Utilicemos el método del ingeniero para ver qué tal, ¿no? Obviamente referenciando les va a salir lo mismo, ¿ya? Debería. Entonces, la reactancia de la línea 1 en por unidad no es nada más ni nada menos que la reactancia de la línea 1 dividido para la impedancia base de la zona en la que está la línea 1, zona 2. ¿Sí? Ya me acordé cuando no le servía esto de aquí. No le servía cuando, bueno, se podrían confundir cuando una de las impedancias de la línea se las dan por unidad y las cogen así tal cual. Sí, no pueden hacer eso. Bueno, no importa. O a veces, en la impedancia de la línea 1 la dividen para la impedancia base de la zona 1. Entonces, por eso les digo que referencien para que no se me confundan. Pero bueno, ambos métodos son válidos, ¿sí? Por si acaso. Bueno, entonces la impedancia de la línea 1, ¿cuánto era? 2.7325. 2.7325, creo que acá lo tengo anotado. Sí, aquí está anotado. Más J, 5.4649. 5.4649 ohmios, obviamente, dividido para la impedancia base de la zona 2, que es 136,6227. Ya, y esto me va a dar la impedancia de la línea 1 en por unidad, que esto es 0.02 más 0.04 J. Ya, por unidad. Lo mismo hacemos para la impedancia de la línea 2. Entonces, la impedancia de la línea 2 es, creo que es 3 más 6J, lo que les da el ejercicio, dividido para la misma impedancia base, ¿verdad? Porque están en la misma zona. Entonces, esto de aquí les va a dar 0.022 más J, más J, 0.0439 por unidad. ¿Ya? Ya tenemos las dos impedancias de la línea
por unidad, utilizando la impedancia base de la zona 2, obviamente. Ahora, ¿qué sucede? Que me olvidé una cosita, los transformadores. Vamos con los transformadores. Si se dan cuenta, los transformadores también sus reactancias están en por unidad. Ya me las dan en por unidad. Me dicen el 10%, que es 0,1 por unidad en ambos transformadores, ¿no? Pero recordemos que eso fue sacado utilizando como base sus potencias nominales y sus voltajes de las relaciones de vueltas, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un cambio. Obviamente tenemos que hacer un cambio de base. Entonces vamos a sacar el XT1, ¿verdad? En por unidad nuevo. Eso va a ser igual al que teníamos anteriormente, ¿verdad? El 0,1 en por unidad, multiplicado por la impedancia base T1 o la impedancia base anterior. Vamos a no cambiarle el nombre por si acaso. Impedancia base anterior y dividido para la impedancia base nueva, ¿no? Que sería la impedancia base. Bueno, aquí es indiferente la zona que ustedes elijan cuando van a hacer aquí el cambio de base en transformadores. Pueden elegir tanto zona 2 como zona 3. Elijamos zona 2 si quieren. No, perdón, es el transformador 1. Pueden elegir zona 1 o zona 2. Elijamos zona 1. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? La que ustedes quieran. Ya, yo elijo una zona siempre para trabajar, para no confundirme, pero pues pueden utilizar cualquiera, pueden utilizar cualquier método, ¿no? Entonces aquí es 0,1 multiplicado por, ya, ¿cuál es la impedancia base anterior? Sería el voltaje base anterior, como hemos elegido utilizar en el denominador la impedancia base 1, tenemos que utilizar el voltaje base de la zona 1, ya, o sea, del transformador en la zona 1, que sería 7.6210 kilovoltios, ¿no? Pero recordemos que ese voltaje es línea neutra. Entonces, 7.6210 tenemos que arreglarlo multiplicándolo por raíz de 3, ¿verdad? Este voltaje arreglado al cuadrado dividido para la potencia base anterior. ¿Cuál es la potencia base anterior? La potencia base del transformador propio, ¿no? Que serían los 10 megavoltios. Esto dividido para 10. ¿Ya? Y esto sería la impedancia base anterior, ¿verdad? Ya multiplicando por esto a esta impedancia por unidad, la llevo a ohmios, ¿no? Y ahora la tengo que dividir para la impedancia base nueva para llevarlo a por unidad de nuevo, ¿no? Que sería el 1.25. Ya. ¿Qué hubiera pasado si hubiese elegido la impedancia base de la zona 2? Lo único que hubiera cambiado es, bueno, aquí sería 0.1, ¿verdad? Aquí estaría lo mismo, en el denominador estaría la impedancia base de la zona 2, obviamente, y aquí en el voltaje es donde habría el cambio, ¿no? Porque en el denominador estarían los 10 megavoltios de nuevo. En el voltaje habría un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que habría utilizado los 138 kilovoltios, perdón, de la zona 2, ¿sí? Si hubiera elegido utilizar la impedancia base de la zona 2, tendría que cambiar el voltaje por el voltaje que se encuentra en la zona 2 del transformador. ¿Sí? Ese es el único cambio que hay. Por eso les digo que es indiferente la zona en la que elijan, siempre y cuando sepan manipular los voltajes. Ok. Si hasta ahí no tienen ninguna duda, todo está claro. Entonces, esto les va a dar J 0,4646. ¿Sí? Ya tienen, bueno, la referencia de dónde sale la fórmula que les da el ingeniero, ¿no? Obviamente el ingeniero se las está dando de una forma mucho más simplificada, mucho más sencilla, para que solo la apliquen, ¿no? Cualquiera de las dos formas es lo mismo, ¿no? El ingeniero ya se las da un poquito más desarrollada para que utilicen los voltajes y las potencias. Ya, yo se las doy de esta forma también para que, pues, en caso de que lo requieran, puedan utilizarlo así. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, el del transformador es 0.1 multiplicado por, bueno, de nuevo, impedancia base anterior. El transformador 2 está entre la zona 2 y zona 3. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Entonces, podemos utilizar la impedancia base de la zona 2. Entonces, aquí sería 0.1 multiplicado por, ¿cuál es la potencia base anterior? Vamos a ver que el transformador T2 tiene en la zona 2 un voltaje de 138 kilovoltios y una potencia de 25 megavoltios amperios. Entonces, la impedancia sería los 138 kilovoltios al cuadrado dividido para 25 megavoltios amperios. Ya, esta es la impedancia base anterior. Y la impedancia base nueva, no me acuerdo cuánto es, 136,62. Obviamente aquí podría haber utilizado la fórmula, ¿no? Voltaje base de la zona 2 al cuadrado dividido por la impedancia base. Pero ya me estoy ahorrando eso porque ese valor ya lo tengo.
no hace falta, ¿ya? Entonces, por eso les decía que es lo mismo, pero pues aquí está un poquito más simplificado para el caso de este ejercicio, ¿no? Y me ayuda más a utilizar la fórmula de esta forma. Ya, entonces aquí sería J 0,5576 por unidad. Y ya tengo la reactancia del transformador T2. El único elemento que me falta por llevar a por unidad ahora es el motor. Entonces yo en el motor sé que tengo su reactancia que está también en por unidad bajo sus valores base y tengo que sacar la reactancia del motor en por unidad nueva, que sería la que tengo actualmente, que sería el, ¿cuánto es? 0,08, 0,08, ¿verdad? Multiplicado por, y aquí sería pues la impedancia base anterior y dividido para la impedancia base nueva, ¿no? ¿Cuál es la impedancia base nueva? La impedancia de la base 3, ¿no? Porque ahí es donde está, en la zona 3 es donde está el motor. Entonces aquí sería la impedancia base anterior para el motor. Entonces aquí reemplazando sería 0,08. ¿Cuál es la impedancia base anterior? El dato de placa, ¿no? Sería que el motor está a 20 MVA a un voltaje de 15 kilovoltios. Entonces serían, para sacar esa impedancia base anterior, sería 15 kilovoltios al cuadrado dividido para los 20 MVA, ¿no? Y esto dividido para la impedancia base en la zona 3, que es 2.8696. ¿Ya? Y esto me va a dar lo mismo que si yo hubiera utilizado la otra fórmula, ¿no? Recuerden, son formas de resolver el ejercicio, ¿no? Si ustedes eligen cuál utilizar, simplemente tienen que ver cuál es más conveniente, porque una es conveniente en un rato, otra es conveniente en otro rato, no otro tipo de ejercicio. Y ya tenemos todas las reactancias en por unidad. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, ya podemos terminar el literal B construyendo el diagrama unifilar. El diagrama unifilar simplemente va a ser, ustedes ya saben que la fuente se representa en el unifilar en por unidad, perdón, como una fuente ideal. Si la fuente está aterrizada en Y, aterrizada la fuente ideal, en serie con una reactancia, ¿verdad? Que esta sería la X del generador en por unidad nueva, ¿no? La que sacamos hace rato. La barrita de medición que está aquí y el transformador representado por su reactancia de dispersión, ¿verdad? Sería el XT1 en por unidad que sacamos ahorita, ¿ya? Y aquí vendría la impedancia de la línea, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Z de la línea 1 en por unidad, vendría la barrita, acá estaría el Z de la línea 2 en por unidad, y la barrita que pues deja abierto ese terminal. Y aquí vendría la reactancia del transformador T2, ¿verdad? XT2 en por unidad que sacamos ahorita, no el nuevo, bajo la base que estamos utilizando. Y ahora vendría pues la otra barrita de medición y vendría el equivalente del motor, ¿verdad? Que es el mismo equivalente de un generador. Una reactancia en serie con una fuente de voltaje ideal aterrizada, ¿no? Si el motor está conectado en estrella. Entonces aquí estaría la reactancia del motor en por unidad nueva, la que acabamos de sacar. Reemplazan esos valores de impedancia y ya tienen el sistema en por unidad que les pide el ejercicio. Y ese era el literal B. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguno está quedando claro? Ok. Y el literal C me dice que se ha puesto en marcha un motor, el motor, perdón, que opera con sus valores nominales. Calcular la fuerza electromotriz del generador en por unidad. Ok, perfecto. Ahora, una cosita, antes de resolver el literal C, ya me dicen que se ha puesto en marcha el motor operando bajo sus valores nominales. Sí, un ratito, perdón. Ahí, ya, para copiar y pegar, ya. Me dicen que se ha puesto en marcha el motor de manera que opera con sus valores nominales. Calcular la fuerza electromotriz del generador en por unidad. ¿Ok? Hasta ahí vamos analizando. Me dice que se ha puesto en marcha el motor. Entonces, como tal, yo tengo cuál es la tensión nominal del motor, porque yo sé que está trabajando bajo sus valores nominales. ¿Cuál es esa tensión nominal? La tensión nominal del motor son los 15 kilovoltios, ¿no? Sí, el motor son los 15 kilovoltios. Yo sé que ese motor está trabajando con 15 kilovoltios en sus terminales de salida. ¿Cuáles son sus terminales de salida? Desde aquí hasta acá, incluyendo la reactancia de dispersión del motor.
¿sí? Esto es la tensión terminal, la tensión que ustedes medirían en ese motor si pues conectaran un equipo de medición, ¿no? Esto que está aquí, el voltaje de esta fuentecita, es la fuerza electromotriz generada en el motor, ¿sí? Este no me lo dan. Si yo tengo las dos voltajes, la suma de los dos voltajes, perdón. Ay, perdón. A ver, ahí. Yo tengo la suma de los dos voltajes, el voltaje de la reactancia más el voltaje de la fuerza electromotriz. Ya, porque sé que el motor está trabajando bajo tensión nominal. Este es el voltaje que me están dando y estos son los 15 kilovoltios. Obviamente en línea a línea. Ya, por si acaso. Entonces yo sé que el motor está trabajando bajo un voltaje nominal de 15 kilovoltios, ¿no? Entonces yo voy a sacar cuánto vale el voltaje del motor en por unidad primero. Sería el voltaje del motor actualmente dividido para el voltaje base. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es una cosita. Voy a asumir que en la fase A el voltaje de ese motor está a 0 grados, porque no me dice nada el ejercicio. ¿Ya? Entonces, yo sé que ese voltaje está a 0 grados. Entonces, por unidad no va a cambiar, va a estar a 0 grados. ¿Ya? Y que yo sé que ese voltaje es el voltaje nominal. ¿Cuál es el voltaje nominal en la fase A? Serían los 15 kilovoltios partido raíz de 3. ¿Verdad? Ojo, aquí podemos hacer una cosita. Yo puedo utilizar como magnitud el voltaje línea a línea. ¿Por qué? Porque lo voy a dividir para mi voltaje base y voy a utilizar como voltaje base el voltaje línea a línea, el voltaje base trifásico, por si acaso. ¿Ya? Si yo voy a hacer eso, yo puedo utilizar simplemente ambos valores como trifásicos, sabiendo que el ángulo sí lo tengo arreglado. Ya, entonces esto me quedaría 1.5, un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Ouch. Ah, no, perdón, lo dividí para 10. Sí, disculpen. Aquí me equivoqué. El voltaje base de esta zona es 15 punto algo. 15.1516. Disculpen. Aquí me había equivocado. ¿Ya? Entonces, ese voltaje no sé cuánto da. Debería darme menos que 1, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algo no quedó claro. ¿Todo claro? Porque es lo mismo que si yo hubiese llevado la magnitud, la hubiese llevado a línea neutro y el voltaje base también lo hubiese llevado a línea neutro. Raíz de 3 y raíz de 3 se simplifican y me queda la misma división. ¿Sí? O sea, puedo utilizar los valores de línea a línea siempre y cuando considere el ángulo del voltaje de línea neutro. Sí, es lo mismo. Pero bueno. Ahora, ¿qué sucede? Que yo sé que el motor está trabajando bajo este valor de voltaje nominal y también sé que está trabajando bajo la potencia nominal que me da el ejercicio, porque me dice que se le ha puesto un motor en marcha trabajando bajo sus valores nominales. Eso implica voltaje y potencia, ¿no? Entonces yo sé cuánto es la potencia del motor. 20 megavoltios amperios a un factor de potencia de 0,9 en atraso. Entonces yo sé que la potencia del motor actualmente es 20 megavoltios amperios a un ángulo de coseno a la menos 1 de 0.9, ¿no? Y esto megavoltio amperios. Entonces yo con esto puedo sacar cuál es la potencia del motor, cuál es la potencia del motor en por unidad, ¿no? Simplemente sería la potencia que yo tengo actualmente para el motor dividido para mi potencia base en la zona 3, obviamente trifásico, porque esta potencia también es trifásica, ¿no? Sería 20 dividido para la potencia base, que es 80 megavoltios amperios, y todo esto a un ángulo de coseno a la menos 1 de 0.9. Esto me va a dar un cuarto, o 0,25, si no me equivoco, a un ángulo de 10 coseno de 0.9, 25,8419 grados por unidad. Ya tengo la potencia del motor en por unidad. Esta es la potencia que consume todo este equipo, la reactancia y el motor. ¿Sí? Yo tengo ya la potencia que consumen en conjunto las dos. Entonces, ¿qué sucede? Que con esa reactancia, perdón, con esa potencia y con este voltaje en por unidad, ¿yo qué puedo calcular? La corriente del motor en por unidad, ¿verdad? ¿Y eso qué va a ser igual? A la potencia del motor en por unidad dividido para el voltaje del motor en por unidad. Todo esto conjugado. Entonces reemplazo estos valores, el valor de aquí y el valor de acá. Y esta corriente me va a dar
Déjenme ver cuánto da. Ouch. A ver, 0,98, 99, 9, 4, 4, 5, 6. Y va a ser, debería darme. Ya. Ouch. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Disculpen. ¿Todo está claro? Hola, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ya, chévere. Entonces, esto aquí me va a dar. Un segundo, porque creo que algo me estoy equivocando. 20 por 80. Yo sí tengo una duda. Sí, Cuando utilizaste el voltaje de motor, utilizaste el voltaje trifásico, ¿no? sí, Ya, aquí, y dime. el ángulo de fase lo pusiste a 0 grados Sí, o asumiendo que este es el ángulo asumiendo. del voltaje en línea neutro, sí. Sí. Como solo van a Ok, cambiar las magnitudes, considere el ángulo del voltaje en línea neutro, ¿ya? Porque es lo mismo dividir voltaje línea a línea para el voltaje base línea a línea o voltaje de línea neutro para el voltaje base línea neutro. ¿Sí queda claro eso? sí, sí, quedó claro. Ya. Siempre y cuando consideres el ángulo. El ángulo siempre tiene que ser el ángulo del voltaje de línea neutra. Ok. Sí, estaba dividiendo mal. Sí, disculpen un ratito. Si me equivoqué en una división. 4, 4, 5, 6. Ya, sí, estamos bien. 0, esta división me va a dar 0,252527. Ya, a un ángulo de menos 25,8419 grados. Por si acaso, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ya, todo claro está ahí, entonces. Chévere. Entonces, yo ya tengo ahora cuál es la corriente. Voy a dibujarlo en rojo. La corriente del motor en por unidad. Y ojo, esa corriente en mi sistema por unidad es la misma que circula a través de esta reactancia, ¿sí o no? Y como este camino está abierto, ¿verdad? Por aquí, ¿cuánto es la corriente que circula? 0. Entonces, yo en mi sistema por unidad, para empezar a analizarlo, puedo ya asumir que esto está desconectado, porque esto está abierto, por aquí no pasa corriente. Y yo puedo ya de una vez asumir que la corriente que circula por aquí es la corriente de mi motor en por unidad. Yo tengo la corriente de toda esta mallita, ¿verdad? Porque ya saben que esto es un sistema cerrado. Entonces, yo, ¿qué quiero calcular? ¿Cuál es esto de aquí, verdad? La tensión del generador. ¿Qué tengo? Tengo la tensión de los terminales del motor y tengo la corriente del motor. ¿Cómo calculo esa corriente? Pues vamos a ver. Les voy a dar la ecuación, porque aquí ya básicamente esto ya no es materia nueva. Ya esto es ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff, me quedaría que la tensión interna del generador, ¿verdad? Por LBK, la tensión interna del generador no es nada más que la suma de la tensión de salida del motor, es decir, la tensión de todo esto, más la suma de todas las tensiones o todas las caídas de voltaje de todas estas reactancias. Básicamente se refiere a esto. La corriente del motor en por unidad multiplicada por la suma de todas las impedancias. X del generador en por unidad más XT1 en por unidad nuevo más XT2 en por unidad nuevo más, perdón, la impedancia de la línea 1 en por unidad. Una vez que reemplace todos estos valores que ya tengo, me va a quedar la tensión del generador, ¿verdad? Solo necesitamos sacar cuánto vale la tensión del generador en por unidad, aquí es por unidad, perdón, y cuánto vale la corriente del motor, perdón, la tensión del motor y la corriente del motor en por unidad. Todo lo demás ya lo teníamos. Hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff y encontramos la tensión del generador en por unidad, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Ok. Algo más que les quería decir antes de terminar es una cosita que estaba revisando el ejercicio este que me mencionaron y encontré
que faltó una cosa. Les falta un dato en un ejercicio. Ya les digo cuál dato es, que ahorita me olvidé cuál era. Denme un segundito porque si no, no van a poder resolver este ejercicio. A ver, vamos a ver. Denme un segundito, por favor. No se me vayan. El problema 1.33 les dice que utilicen los datos del problema 1.34, pero el problema 1.34 no tiene nada que ver. En el problema 1.33 utilicen estos datos para resolver. Que el generador 1 está trabajando con datos nominales, perdón, 1000 MVA, 1000 MVA a 13.8, perdón, a 18 kilovoltios, a 18 kilovoltios, con una reactancia de 0.2. Que el generador 2, que el generador 2 está trabajando con 1000 MVA, a 18 kilovoltios, con una reactancia subtransitoria de 0.2. Que el motor síncrono, perdón, el motor síncrono está trabajando bueno, que tiene una potencia nominal de 1500 MVA a 20 kilovoltios de tensión nominal con una reactancia de dispersión de 0.2. Perdón, 0.2. ¿Ok? Que ambos transformadores, bueno, tenemos dos transformadores trifásicos, ¿no? El T1 que tiene una conexión delta estrella y el T2 que tiene una conexión YY, ¿no? Que ambos transformadores son trifásicos, ¿verdad? Son unidades trifásicas. Ya saben qué pasa cuando son unidades trifásicas, que están trabajando el primero a 1000 MVA y el segundo a 1500 MVA y que tienen una relación de, a ver, aquí son 500 en el lado de la Y, bueno, 500 kilovoltios en el lado de la Y, con 20 kilovoltios en el lado de la delta, y aquí es 500 kilovoltios, bueno, 500 kilovoltios a 20 kilovoltios, ambos son Y, ¿no? Ambos tienen conexión Y. Y que tienen unas reactancias de 0.1 y una reactancia de 0.1. Creo que este dato no estaba en el ejercicio, no estoy seguro. Y bueno, el ejercicio también les dice que tomen una potencia base de 1000 MVA y un voltaje base de 500 kilovoltios en la zona 2, ¿no? En la zona de la línea de transmisión, ¿no? Esto ya tienen que verlo ustedes. ¿Dónde están estos 500 kilovoltios? ¿Dónde corresponden? Sí, obviamente, eso es lógico. Creo que estos serían los datos que faltaban en ese ejercicio. Si no me equivoco, lo estaba revisando. No está complicado, solo es llevar a por unidad y de ahí resolver, ¿no? Y ahí se vuelve un ejercicio de circuitos eléctricos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Ok. Entonces, hasta ahí lo dejamos por el día de hoy. Y bueno, gracias por asistir y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Suerte en la lección.